Bueno, vamos a analizar los enunciados del trabajo práctico 4 de registro, recordando que tenemos que leer los enunciados y antes de empezar a hacer el algoritmo necesitamos justamente descubrir cuál es la estructura o registro que nos va a permitir guardar la información para encontrar luego la solución al problema. Por ejemplo, vamos a leer el ejercicio 3 y vamos a tratar de encontrar cuál es la estructura que necesitamos. El enunciado dice que hay que calcular la moda de un arreglo bidimensional de 3×3 de números enteros. O sea que vamos a tener prácticamente una matriz de 3×3, bien, o sea, de 9 elementos. Bueno, pongamos los números, 10, pongamos por acá un 20, pongamos un 50, pongamos un 85 por acá, otro 10 por acá, un 63, un 10, un 5 y un 42. Bien, este sería nuestro arreglo bidimensional de 3×3, bien, que nos está planteando el enunciado. Y nos pide entonces encontrar la moda. La moda, nos explica, es el elemento de dicho arreglo que aparece más veces en el mismo. Si distintos números son repetidos con la misma frecuencia, no hay moda. Se debe imprimir la moda si es que existe y su frecuencia. De no existir moda, se debe imprimir un cartel adecuado. Bien, entonces, para este ejemplo, la moda sería, estos serían los datos de entrada, y la moda, ¿cuál sería? La moda sería, ¿cuál es el valor que más se repite o que más aparece? Es el 10, bien, y la frecuencia es cuántas veces aparece, bien, y cuántas veces aparece en nuestro ejemplo. Bien, aparece 3 veces, pero no es el único caso, bien, porque puede haber otra matriz de 3×3 elementos, donde puede haber, dice ahí, si distintos números son repetidos con la misma frecuencia, no hay moda. O sea, que podemos tener el caso, supongamos que es el 50, el que aparece también 3 veces. Pongámosle así. Bien. Tendríamos ahí, en este caso, para este ejemplo, tendríamos que decir, no existe moda. Bien. Pero, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que no existe la moda? Llegamos a eso por el enunciado. Nosotros vemos que el 10, bien, se repite, a ver, el 10 se repite 3 veces, bien, y el 50 se repite 3 veces, ¿sí? Ok, podría ser algún otro elemento también que se repita 3 veces, ¿verdad? Pero en este caso, o pueden ser que los elementos de la matriz se repitan 2 veces. Bien, podemos tener otro elemento. Entonces, ¿en dónde entra en juego el registro? En imaginarnos cómo vamos a guardar la información que necesitamos. Fíjense, moda y frecuencia son los valores que necesito de alguna manera calcular a partir de la matriz. Nos fijamos acá, tenemos
¿Qué es este 3? Es la frecuencia. Bien, ¿de quién? De este elemento, que es el que se repite 3 veces. Si nos fijamos, esto va a tener más o menos esta forma, como si fuera una tabla. Por cada elemento, fíjense que yo encuentro que se repite, puedo contar las veces que aparece. Esto va junto, el 10 va junto con la frecuencia, el 50 va junto con su frecuencia. Y eso que decimos que está junto es lo que nos define justamente la estructura. ¿Sí? La estructura o el registro nos sirve para almacenar datos de diferente tipo en una sola variable. Entonces, esto que vemos que tiene que ir junto es justamente lo que necesitamos definir como registro. Bueno, para este ejemplo lo haremos así. Una sugerencia entonces podría ser struct, la palabra reservada para definir, y para este ejemplo decimos que vamos a tener que van juntos el elemento con su frecuencia. Bueno, abrimos llaves y ya pensamos en el nombre. El elemento va a ser 10 o 50 para este ejemplo. ¿Qué tipos son? Nos están diciendo que el arreglo de donde tomamos los elementos son de número entero. Entonces, podemos declarar ese campo de tipo entero. La frecuencia es la cantidad de veces que aparece el 10. Eso también es un valor entero. De esa manera estaríamos definiendo la estructura para guardar ese 10 y ese 3 y que vayan juntos. Bien. Ahora necesitamos un nombre. Bien. Un nombre para la estructura. ¿Cómo le podemos llamar? Tenemos elemento, matriz. No es moda, porque la moda va a salir de ahí. Bueno, va a tener esa forma, ¿no? Pero va a estar, fíjense, vamos a tener dos elementos acá de tipo registro. Entonces, podemos llamarle moda, podemos llamarle conteo o contador. ¿Alguna sugerencia? Moda tiene aquí pero no va a ser esa la moda, porque van a ser varias. Si hay varios que se repiten, van a ser varios elementos después dentro de un vector, es lo que me estoy imaginando. Podríamos decir conteo. ¿Sí? Yo le diría conteo, bien, cuento el elemento y la cantidad de veces que aparece. Bien, esa era la primera parte de la definición de un registro. Luego es darle un nombre para usar una sola palabra. Entonces, con el typedef, escribo struct conteo y le doy un solo nombre. Bien, puede ser de esta manera, usar la misma palabra pero en mayúscula, ya que se hace la distinción. Bien, struct conteo lo voy a conocer ahora solamente como conteo. Bien, ahora ese sería el registro para este problema. Bien, fíjense, según esto se pueden repetir un elemento o más elementos. Bien, ¿cómo voy a saber eso? Si hay un elemento o más elementos. La primera parte es la definición de la estructura y luego necesitamos declarar las variables, ¿sí? Porque hasta ahora no tengo variables donde guardar la información. Entonces yo si me fijo en esto, como pueden aparecer varios elementos que se repitan, entonces esto es un registro y esto es otro registro y podría tener otro registro aquí. ¿Qué significa eso? Que estaría
en la necesidad de usar un vector de registro. Bien, entonces podemos poner acá de tipo conteo, usar un vector, bien, de tantos elementos. ¿Cuántos elementos serían? En este caso son 9 los elementos, ¿verdad?, de la matriz, y vamos a contar por cada uno a lo mejor. Entonces 9 sería la cantidad máxima. No sabemos si van a ser 9, bien, entonces siempre con un vector llevamos la cantidad de elementos, o sea, n. Entonces ahí hemos declarado la estructura, hemos declarado las variables, bien, para realizar el conteo. ¿Y qué nos está faltando? La matriz, ¿verdad? Entonces dice arreglo bidimensional. Bueno, sabemos que es una matriz, necesitamos la matriz de, nos decían, 3 por 3. Bien, entonces ya no necesitamos tener una cantidad de fila y cantidad de columna, porque ya nos dice el problema que son 3 por 3. Bueno, ya declarado las variables, ¿qué más necesitaríamos? Necesitamos la variable índice, ¿no? ¿Verdad? Tanto para el vector de conteo como para recorrer la matriz. O sea que vamos a poner i, el índice para el vector, y para la matriz usamos fila y colu, los índices. Bien. Bueno, esta sería la primera parte, y ahora tendríamos que escribir el algoritmo para resolver el problema.